¿Tienes más de 50 años? 6 movimientos japoneses que reducen la hinchazón diaria. Y tú también deberías hacerlo. Se despertó a las 3 de la mañana con el vientre tan hinchado que apenas podía respirar. Eva tenía 54 años. Vivía sola en un apartamento pequeño, en una ciudad demasiado grande para alguien que sentía su cuerpo así. Esa mañana, sentada en el borde de la cama, con las manos en el abdomen duro como una roca, lloró suavemente. No fue la primera vez, no el segundo, ni siquiera el 10º. La hinchazón aparecía todos los días, como una visita no deseada que nunca desaparecía. A veces llegaba después del almuerzo, otras veces, nada más despertarse. Esa noche, sin embargo, fue diferente. El dolor era tanto que Eva pensó en llamar a los servicios de emergencia, pero él no llamó. Estaba avergonzado. Me da vergüenza decir que tu cuerpo pareció inflarse sin motivo alguno. Me da vergüenza admitir que ya había visitado a 3 médicos diferentes y ninguno encontró nada grave. Son solo gases, dijeron. Coma menos carbohidratos, sugirieron. Bebe más agua. Ella hizo todo esto, y nada cambió. Esa mañana, sola en la oscuridad, Eva abrió su móvil y escribió una frase que cambiaría su vida para siempre. ¿Por qué mi cuerpo se hincha todos los días después de cumplir 50 años? Lo que encontró en las siguientes horas la dejó en shock, no porque de miedo, sino porque nadie nunca se lo había explicado. Ningún médico. Sin examen, nada de revistas de salud. Eva descubrió que la hinchazón diaria que sentía no era ninguna sorpresa. No fue solo gas, fue una señal, un grito de auxilio que su cuerpo venía lanzando desde hacía años, y ella simplemente no sabía cómo interpretarlo. Ahora, antes de continuar con esta historia, necesito que hagas una cosa. Párate un segundo y piensa, ¿cuántas veces has sentido esta misma hinchazón? ¿Cuántas veces has sentido tu barriga hinchada, pesada, incómoda, y no has podido explicar por qué? Escribe en los comentarios tu edad y el síntoma que más te molesta. Podría ser la hinchazón, podría ser cansancio, podría ser esa sensación de pesadez que no desaparece. Quiero saber, porque esta historia no se trata solo de Eva. Esta historia trata sobre millones de personas mayores de 50 años que viven con un cuerpo que parece estar siempre inflamado, siempre pesado, siempre estancado. Personas que hacen dieta, toman medicamentos, caminan todos los días y aún así se despiertan hinchados. Y lo peor, gente que ya ha dejado de buscar respuestas, que aceptó el malestar como parte de la edad, que piensan, ¿es así después de los 50? No lo es. Y lo que Eva descubrió esa mañana lo demostró. Pasó horas leyendo sobre un concepto del que nunca había oído hablar. Un concepto que no aparece en consultas rápidas de 10 minutos. Un concepto que está detrás de casi todas las hinchazones crónicas que afectan a personas de mediana edad. El bloqueo del flujo linfático. El sistema linfático es una red silenciosa que recorre todo el cuerpo. No late como el corazón. No aparece en los análisis de sangre, pero es lo que limpia el cuerpo desde dentro. Es lo que elimina el exceso de líquido de los tejidos. Es él quien se lleva las toxinas. Y cuando ese sistema falla, el cuerpo comienza a contenerse, retener agua, retener residuos, conservar el peso. Es como si tuvieras un desagüe atascado en tu interior. El agua entra pero no sale. El líquido se acumula y aparece la hinchazón. Eva leyó eso y sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, algo tenía sentido. Pero lo que realmente la hizo perder el sueño fue el siguiente párrafo del artículo que estaba leyendo. Decía, en la cultura oriental, especialmente entre los practicantes de técnicas antiguas, existen movimientos simples y lentos que activan manualmente el sistema linfático. Estos movimientos se han perfeccionado a lo largo de siglos y todavía los utilizan hoy en día personas mayores de 50 años para reducir la hinchazón sin medicamentos, sin dieta y sin esfuerzo extremo. Eva releyó ese pasaje 3 veces. Ella nunca había oído hablar de eso. Nunca. No fue yoga, no fue pilates, no fue un estiramiento ordinario. Era otra cosa, algo mayor, algo más lento, algo que parecía haber sido olvidado por el mundo occidental. Y luego hizo algo que nunca antes había hecho. Buscado vídeo, miré uno, luego otro. Luego 5 más, y cuando se dio cuenta ya eran las 6 de la mañana. El sol estaba saliendo. Ella no había dormido, pero por primera vez en meses, Eva sintió algo que casi ya no reconocía: esperanza. Los movimientos que encontró parecían demasiado simples para funcionar. Eran 6, solo 6. Algunas duraron menos de 30 segundos, otros, poco más de 1 minuto. Ninguno requirió fuerza, ninguno requiere equipo, ninguno requirió flexibilidad. Eran gestos suaves, casi meditativos,
que cualquier persona mayor de 50 años podía hacer en casa, en su dormitorio, nada más despertarse. Eva decidió probarlo. Esa misma mañana, todavía en pijama, hizo los 6 movimientos por primera vez, y lo que sucedió durante las siguientes semanas fue tan sorprendente que casi no podía creerlo. Pero antes de decirte que se lo doy a su cuerpo, debes entender por qué funcionan estos movimientos. Y lo más importante, ¿por qué nadie te ha enseñado esto antes? Porque la respuesta a esa pregunta es, quizás, la parte más inquietante de toda esta historia. Si estás disfrutando de este contenido y quieres seguir siguiéndolo, suscríbete al canal ahora. Esta historia apenas comienza, y lo que se avecina podría cambiar por completo la forma en que ves tu propio cuerpo. Eva se despertó al día siguiente con miedo de mirarse la barriga. Había hecho los 6 movimientos la mañana anterior. Había seguido todas las instrucciones. Había respirado de la manera correcta, movido los brazos al ritmo correcto, girado el torso en la dirección correcta. Pero una parte de ella no creía que algo tan simple pudiera funcionar. Después de todo, ella ya lo había intentado todo. Tés, suplementos, dietas sin gluten, dietas sin lactosa, dietas sin sabor, sin color, sin placer. Y la hinchazón continuó, siempre, cada día, como una frase. Así que esa segunda mañana se levantó lentamente, fue hacia el espejo del baño, se levantó la camisa y se detuvo. La barriga todavía estaba allí. Seguía siendo la misma barriga, pero había algo diferente. No era más pequeño, ya no estaba delgada, pero fue menos difícil, menos tenso, como si me hubiera relajado durante la noche, como si el cuerpo finalmente hubiera soltado algo a lo que había estado aferrándose durante demasiado tiempo. Eva puso su mano sobre su abdomen, lo apretó ligeramente y sintió una suavidad que no había sentido en meses, quizás años. No quería crear expectativas, ya se había sentido decepcionado demasiadas veces, pero esa mañana volvió a hacer los 6 movimientos, y al día siguiente lo volvió a hacer, y el otro, y el otro. Durante una semana entera, repitió la secuencia todos los días, nada más despertarse, antes de tomar café. Fueron menos de 10 minutos, a veces 8, a veces 7, y al final de esa semana, Eva se dio cuenta de que algo realmente estaba cambiando. La hinchazón no había desaparecido, pero había disminuido, y lo más importante, pudo identificar cuándo vendría. Antes parecía aleatorio, ahora notó patrones. Noté que me hinchaba más cuando dormía mal. Noté que me hinchaba menos los días que realizaba los movimientos con más calma, con más presencia, más atención a la respiración. Era como si su cuerpo finalmente estuviera respondiendo, obedeciendo finalmente. Pero fue en la segunda semana cuando Eva se llevó la primera gran sorpresa. Estaba en el supermercado, empujando su carrito por el pasillo de frutas, cuando sintió algo extraño, una ligereza, una sensación de que el cuerpo estaba más suelto. Encendedor, más gratis. Se detuvo en medio del pasillo, se miró los pies, se miró las manos, trató de entender lo que estaba sintiendo, y entonces se dio cuenta, no estaba lleno, no era pesado, no tenía esa sensación de globo inflado que la acompañaba todas las tardes. Eran casi las 3 de la tarde, el momento en que la hinchazón siempre atacaba, y él no estaba allí. Eva quería llorar allí mismo, entre manzanas y plátanos, pero él aguantó. Compras terminadas, regresó a casa, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en el sofá sin tener que desabrocharse el botón del pantalón. Parecía un milagro, pero no fue así. Era ciencia, era fisiología. Fue el resultado de algo que su cuerpo finalmente pudo hacer: drenar. Necesitas entender una cosa: el sistema linfático no funciona solo, no tiene bomba propia. A diferencia de la sangre, que es impulsada por el corazón, la linfa depende del movimiento, depende de la contracción muscular, depende de la respiración profunda. Cuando pasas el día sentado, quieto, tenso, estresado, el sistema linfático se ralentiza, y cuando disminuye, el cuerpo empieza a acumular. Acumula líquido, acumula toxina, acumula peso. Así nace la hinchazón, no por la comida, no por la sal, sino por un sistema que dejó de funcionar correctamente. Los 6 movimientos que aprendió Eva fueron diseñados precisamente para esto, para reactivar este sistema, para desbloquear este flujo, para conseguir que el cuerpo vuelva a drenar como debe. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante y más inquietante, porque Eva empezó a preguntarse, si estos movimientos existen desde hace siglos, si son tan simples y tan eficaces, ¿por qué nadie le ha enseñado esto nunca? ¿Por qué ningún médico lo mencionó? ¿Por qué ningún fisioterapeuta lo sugirió? ¿Por qué tuvo que enterarse sola, a las 3 de la madrugada, llorando de dolor? Ella no sabía la respuesta, pero decidió investigar, y fue entonces cuando Eva encontró un nombre que ella nunca olvidaría, un nombre que aparecía en casi todos los artículos que leía sobre estos movimientos. Una investigadora que había dedicado toda su vida a estudiar el sistema linfático
y sus conexiones con el envejecimiento. Una mujer que había luchado durante décadas para que este conocimiento llegara al público. Su nombre era Yumi. Eva nunca había oído hablar de ella, pero cuando leyó su historia, entendió por qué estos movimientos eran tan poco conocidos. De los de Occidente, entendió por qué la medicina tradicional ignoraba este sistema. Entendió por qué millones de personas mayores de 50 años estaban hinchadas sin saber por qué. Y lo que descubrió sobre Yumi la enojó. Una ira profunda, un enfado que quizás tú también sentirás cuando te enteres de lo ocurrido. Yumi nació en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Desde pequeño aprendió de su abuela una serie de movimientos matutinos que hacía toda la familia al despertar. Fueron gestos simples, suave, lento. La abuela dijo que esos movimientos abrían los caminos del cuerpo. Eso hizo que el agua interna circulara. Limpiaron lo que había que limpiar. Yumi realmente no entendía lo que eso significaba, pero lo hice todos los días y nunca se enfermó. Nunca me sentí cansado, nunca me desperté pesado. Cuando creció, Yumi se fue a estudiar al extranjero. Ingresó a una universidad, estudió el cuerpo humano y fue allí donde descubrió que aquellos movimientos que enseñaba su abuela tenían nombre científico, tenían una función real. Activaron el sistema linfático, estimularon el flujo de linfa, ayudaron al cuerpo a eliminar lo que necesitaba ser eliminado. Yumi estaba fascinada, quería investigar más, quería demostrar que esos simples gestos podrían ayudar a millones de personas, especialmente personas mayores, especialmente personas con hinchazón crónica, fatiga, dolor en las articulaciones, pesadez inexplicable. Pero lo que encontró en el camino no fue apoyo, fue resistencia. Los colegas se rieron, los profesores lo ignoraron, las revistas científicas rechazaron sus artículos, dijeron que no era ciencia, eso era folclore, lo cual era misticismo, que no tenía valor clínico. Yumi insistió, publicado por su cuenta, hizo pequeños estudios, mostró resultados, pero nadie quiso escuchar. Y entonces algo sucedió, algo que casi destruyó todo lo que había construido, algo que hizo desaparecer a Yumi durante casi 10 años. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó con ella? ¿Y cómo sobrevivieron estos movimientos hasta llegar a Eva? Décadas después, la respuesta a estas preguntas está en el centro de todo lo que aprenderá a partir de ahora, porque la historia de Yumi no es solo una historia científica, es una historia de silenciamiento, de interés, de decisiones que se tomaron para que nunca supieras de qué era capaz tu propio cuerpo. Y lo más inquietante, estas decisiones se siguen tomando hoy en día. Yumi desapareció en el apogeo de su investigación. Tenía 38 años, acababa de completar un estudio de 200 personas mayores de 50 años. Todos padecían hinchazón crónica. A todos les habían diagnosticado retención de líquidos sin causa aparente. Todos ya habían ido a médicos, exámenes y tratamientos. Y ninguno había encontrado una solución. Yumi aplicó los 6 movimientos con este grupo durante 12 semanas. Solo 12 semanas, 10 minutos al día, sin medicina, sin dieta, sin suplemento. Solo los movimientos que su abuela le había enseñado cuando aún era una niña. Los resultados fueron impresionantes. El 86% de los participantes informaron una reducción significativa de la hinchazón abdominal. El 79% dijo que la sensación de pesadez en las piernas se había reducido. El 63% notó una mejora en su digestión. Y casi la mitad del grupo informó algo que Yumi no esperaba. Dijeron que estaban durmiendo mejor. Se despertaron con más energía, que el humor había cambiado. Yumi documentó todo, fotografiado, declaraciones grabadas. Preparé un artículo científico completo, con datos, gráficos, metodología. Quería enviarlo a una revista de alto impacto. Quería que el mundo lo supiera. Pero antes de enviarlo cometió un error. Presentó los resultados en una conferencia, un congreso pequeño, con poco más de 100 personas. La mayoría eran profesionales de la salud, doctores, fisioterapeutas, investigadores. Yumi pensó que sería bien recibida. Pensó que por fin alguien reconocería el valor de aquel trabajo. Lo que pasó fue todo lo contrario. En medio de la presentación, un hombre levantó la mano. Era un médico muy conocido. Tuvo importantes publicaciones, tuvo influencia. Hizo una pregunta que Yumi nunca olvidó. Con el debido respeto, dijo, ¿está sugiriendo que los movimientos enseñados por una abuela del pueblo pueden reemplazar los tratamientos desarrollados durante décadas de investigación clínica? La habitación quedó en silencio. Yumi intentó responder. Trató de explicar que no era un reemplazo, fue un complemento. Era una herramienta sencilla y asequible que cualquiera podía utilizar en casa. Pero el hombre no la dejó terminar. Interrumpido, dijo que eso era irresponsable. Dijo que estaba animando a la gente a abandonar los tratamientos médicos. Dijo que era peligroso. Otros estuvieron de acuerdo. Algunos negaron con la cabeza. Algunos abandonaron la sala antes del final. Yumi terminó la presentación con voz temblorosa. Guardó los papeles.
Regresó a casa, y esa noche lloró hasta quedarse dormido. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Tu artículo fue rechazado. La justificación decía que la metodología era insuficiente, que faltaba grupo de control, que los datos eran demasiado subjetivos. Yumi revisó todo, corregido, análisis agregados, presentado nuevamente, rechazado nuevamente, y otro. Se dio cuenta de que no se trataba de metodología, se trataba de algo más grande, algo que no podía nombrar, pero podía sentir. Hubo una resistencia invisible, una barrera que no estaba escrita en ninguna parte, pero que impedía que ese conocimiento avanzara. Era como si hubiera una regla silenciosa. Ciertas cosas no deberían enseñarse al público. Ciertas herramientas no deberían ser accesibles. Ciertas soluciones demasiado simples no deberían ganar espacio. Yumi lo intentó una vez más. Buscó un editor. Quería publicar un libro, algo directo, práctico, que cualquiera pueda leer y aplicar. Recibió una respuesta que la destruyó por dentro. El editor dijo: este tipo de contenido no tiene mercado. Nadie va a comprar un libro que le enseñe cómo resolver un problema en 10 minutos al día. La gente quiere programas largos, quieren grandes promesas, quieren soluciones que parezcan valer lo que cuestan. Fue entonces cuando Yumi entendió. No se trataba de ciencia, se trataba de economía. Se trataba de un sistema que no se beneficia de soluciones simples, lo cual no es sostenible cuando la gente aprende a cuidar su propio cuerpo en casa, sola, sin pagar nada. Yumi dejó de intentarlo, guardó los documentos, cerró la oficina, regresó al pueblo donde nació, y durante casi 10 años no volvió a hablar de ello. No publicado, no apareció en conferencias, no dio entrevistas, completamente desaparecido. Muchos pensaron que se había rendido, que había aceptado la derrota, que había seguido adelante, pero no fue eso. Yumi estaba esperando, sabía que el tiempo cambiaría las cosas, sabía que en algún momento la gente empezaría a buscar, sabía que la hinchazón crónica seguiría extendiéndose, silenciosamente, invisible, destruyendo la calidad de vida de millones de personas mayores de 50 años. Y sabía que cuando estas personas se desesperaran lo suficiente, buscarían respuestas fuera del sistema. Iban a buscar en Internet, tecleaban preguntas extrañas a las 3 de la mañana, encontrarían foros, vídeos, artículos olvidados, y encontrarían los movimientos. Eso es exactamente lo que le pasó a Eva. Ella no sabía quién era Yumi, no sabía nada de la conferencia, no sabía lo del rechazo, no sabía nada de los 10 años de silencio, pero cuando empezó a investigar, cuando empezó a hacer clic en enlaces y a leer artículos antiguos, apareció el nombre de Yumi, primero una vez, luego otro, luego en casi todo lo que leyó. Eva quería saber más, buscó entrevistas, buscado vídeos, no encontró casi nada. Yumi había borrado las huellas, pero había un documento, un solo documento, un PDF olvidado en un sitio web antiguo. Fue el estudio original, el estudio que fue rechazado por las revistas, el estudio con 200 mujeres. Eva cayó, lee todo, cada página, cada gráfico, cada declaración, y cuando terminó, permaneció en silencio durante un largo rato. No fue ira, no fue tristeza, fue algo peor. Era la sensación de haber sido engañado toda mi vida, la sensación de que había una solución sencilla, accesible y disponible, y que ella nunca se enteró. Eso nadie lo dijo, que nadie enseñó. ¿Cuántas noches había pasado hinchada, incómoda, sin dormir? ¿Cuántas veces se había mirado al espejo y se había sentido vieja, pesada, derrotada? ¿Cuántas consultas había pagado? ¿Cuántos exámenes se había hecho? ¿Cuántas dietas había probado? Mientras la respuesta estaba ahí, todo el tiempo, escondida en un PDF rechazado. Eva sintió que se le oprimió el pecho, pero junto con el dolor vino algo más, una decisión, una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Ella iba a aprenderlo todo, cada movimiento, cada detalle, cada principio. Iba a aplicarlo en mi propio cuerpo, iba a hacer la prueba, iba a documentarlo, y si realmente funcionaba, si la hinchazón bajaba, si su cuerpo finalmente respondía, haría lo que Yumi no podía. Se lo iba a decir a todo el mundo, no por dinero, no por la fama, sino porque nadie merece vivir hinchado, cansado, pesado, sin saber que hay una salida. Nadie merece ir por la vida pensando que el malestar es normal. Ese dolor es parte de la edad, que el cuerpo después de los 50 simplemente deja de funcionar. Eso es mentira, y Eva iba a demostrarlo. Ella volvió al principio, estudió cada movimiento cuidadosamente. Entendí por qué funcionaron, entiende cuándo hacerlo, entendió cómo respirar. Y entonces comenzó la tercera semana de práctica. Fue esa semana que todo cambió realmente. Fue durante esa semana que Eva descubrió lo que su propio cuerpo era capaz de hacer. Y fue esa semana que se dio cuenta de algo de lo que no se había dado cuenta antes. Los movimientos no solo estaban reduciendo la hinchazón, estaban transformando otras cosas, cosas que ella ni siquiera imaginaba estaban conectadas. Lo que descubrió a continuación fue tan sorprendente
que tuvo que comprobarlo 3 veces para asegurarse de que fuera real. A la tercera semana, Eva se despertó sin dolor de espalda. Parece poco, parece un detalle, pero necesitas entender una cosa. Eva había sentido este dolor durante más de 6 años, cada día, un dolor sordo y constante que se quedaba en mi espalda, baja como una mano apretando. Ya se había sometido a fisioterapia, ya había comprado un colchón nuevo, ya había tomado tantas veces antiinflamatorios que perdí la cuenta. Nada resuelto. Pero esa mañana, cuando se sentó en la cama y giró el torso para levantarse, el dolor no estaba allí. Eva se quedó quieta, esperó, pensó que aparecería, pero no llegó. Ella se levantó, caminó hacia el baño, inclinó su cuerpo para lavarse la cara. Nada, sin punzadas, sin ganchos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los movimientos estaban haciendo más de lo que imaginaba. No fue solo la hinchazón, era todo el cuerpo, como si cada gesto estuviera desbloqueando una parte diferente, como si el flujo que empezó a circular nuevamente llevara no solo líquido, sino también alivio. Regresó al estudio de Yumi, lo releyó con más atención y encontró un tramo que había pasado desapercibido. Yumi explicó que el sistema linfático está conectado con el sistema nervioso. Cuando la linfa se estanca, el cuerpo entra en estado de alerta. El sistema nervioso lo interpreta como una amenaza y activa una respuesta de estrés. Es por eso que las personas con hinchazón crónica suelen sentir ansiedad, irritación y fatiga que no mejoran con el descanso. No es psicológico, es fisiológico. Los movimientos rompen este ciclo, activan la linfa vuelve a circular, el sistema nervioso se da cuenta de que el peligro ha pasado y el cuerpo se relaja. En la cuarta semana, Eva notó otro cambio. Estaba más tranquilo. No esa calma forzada de alguien que respira profundamente y cuenta hasta 10. Era una verdadera calma, una calma que venía desde dentro. Ella no se enojaba por las mismas cosas. No me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado. Eva empezó a escribir todo, cada cambio, cada detalle. Quería registrarme y eventualmente quería mostrárselo a otras personas. Fue en ese momento cuando tomó una decisión importante. Decidió grabar. Sacó su teléfono celular, lo colocó en un rincón de la habitación y se grabó haciendo los 6 movimientos. Posteriormente, grabó una breve declaración. Habló de la hinchazón, del dolor de espalda, del insomnio. Habló con voz temblorosa, porque todavía no lo creía del todo. Ella vio el video esa noche y lloró, no por tristeza, de alivio, porque aquí estaba la prueba de que su cuerpo no estaba roto, simplemente estaba atascado. Eva guardó el video, no se lo mostró a nadie, aún no era el momento, pero en la quinta semana sucedió algo que lo cambió todo. Recibió una llamada de su hermana, más viejo, 59 años, vivía en una ciudad lejana, los dos no hablaban a menudo, pero esa tarde, la hermana llamó llorando. Dijo que estaba agotada, que no podía soportarlo más. Me hincho todos los días, dolor en las piernas, hormigueo en los pies, noches de insomnio. Ya había ido a 4 médicos, ninguno sabía qué era. Le dijeron que tomara medicamentos, luego otro, luego uno más. Estaba tomando 5 medicamentos diferentes y nada mejoró. Eva escuchó en silencio, sintió que se le oprimía el pecho. Fue como escuchar tu propia historia. Quería contarnos sobre los movimientos, pero él dudó. Tenía miedo de parecer loca, tenía miedo de que su hermana no le creyera. Pero entonces se acordó de Yumi, recordó cómo fue silenciada, recordó a todas las personas que podrían haber sido ayudadas y no lo fueron, porque alguien decidió que ese conocimiento no debía circular. Eva respiró hondo y lo contó todo. Habló de la madrugada, de la hinchazón, de la investigación, de los movimientos, de Yumi, del estudio rechazado. Habló de las semanas de práctica, sobre la barriga que se iba encogiendo, sobre el dolor que desapareció. La hermana escuchó en silencio. Cuando Eva terminó, hubo una larga pausa. Entonces la hermana pronunció una frase que Eva nunca olvidará. Enséñame. No fue una petición, fue casi una súplica. Era la voz de alguien que lo había intentado todo y estaba dispuesto a intentarlo todo. Eva envió el vídeo esa noche, enviado el PDF del estudio, envió un audio explicando cada movimiento y le dijo a su hermana que lo hiciera todos los días, durante al menos 3 semanas. La hermana empezó al día siguiente y a los 10 días volvió a llamar, pero esta vez no estaba llorando, me estaba riendo. Dijo que la hinchazón había bajado, que las piernas fueran más ligeras, que el hormigueo en mis pies casi había desaparecido. Dijo que estaba durmiendo mejor, que por primera vez en meses había logrado ponerme unas sandalias que ya no me quedaban. Eva escuchó eso
y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de que todas las personas pasaban por lo mismo. Todas las mujeres mayores de 50 años que siempre estaban hinchadas, cansadas, doloridas, pensando que era normal. Esa noche Eva tomó la decisión final. Iba a hacer lo que Yumi no podía. Iba a grabar todo. Explicaría cada movimiento. Iba a contar su historia. Mostraría los resultados y lo iba a publicar. No por dinero. No por reconocimiento, sino porque ese conocimiento necesitaba circular. No podía seguir escondiéndome. Eva se sentó frente a su teléfono celular, respiró hondo, presionó el botón de grabar y empezó cálculo. El vídeo de Eva fue publicado un martes por la mañana. Ella no esperaba nada. Lo había grabado sola, en mi habitación, con mi celular apoyado sobre una pila de libros. La luz no era buena, el sonido no era perfecto. A veces tartamudeaba, pero no importó. Lo que importaba era la verdad. Eva mostró los 6 movimientos, explicó cada uno, habló del sistema linfático, de la hinchazón, de Yumi, del estudio rechazado, y al final miró a cámara y dijo algo que no había planeado. Si estás viendo esto, probablemente ya lo has probado todo, has ido al médico, ya te han hecho pruebas, ya has tomado medicamentos y todavía estás hinchado. Sé lo que es, he vivido con esto durante años y quiero decirte algo, no es tu culpa, tu cuerpo solo necesita ayuda para volver a funcionar y esa ayuda existe. Es simple, es gratis, puedes comenzar hoy. Ella presionó publicar, cerró el celular y se fue a tomar un café. Durante las primeras horas no pasó nada. 10 vistas, 20, 30. Eva pensó que así seguiría, pero entonces algo empezó a cambiar. Al final del día, hubo 200 visitas. Al día siguiente, 1000. Al tercer día, 5000. Y los comentarios empezaron a aparecer. Tengo 54 años y pensé que la hinchazón era normal. Lo intentaré. Mi madre tiene 67 años y sufre esto desde hace años. Se lo envié. Hice los movimientos esta mañana. Por primera vez en semanas no estoy lleno. Eva leyó cada comentario y con cada mensaje sentí que la decisión había valido la pena. La gente empezó a enviar mensajes privados, contaron sus historias, contaron cuánto tiempo llevaban sufriendo, hablaron de la vergüenza, la frustración, la soledad de vivir en un cuerpo que siempre parece estar en tu contra. Y después de unas semanas, empezaron a enviar actualizaciones. Estoy en la segunda semana. La hinchazón ha bajado. Mi digestión ha mejorado. Ya no siento esa pesadez después de comer. El dolor en mis piernas es menor. Puedo caminar más. Eva no había creado ningún curso. No había vendido nada. Acababa de compartir lo que aprendió. Y eso fue ayudar a la gente. Fue entonces cuando entendió algo que Yumi podría haber sabido desde el principio. El conocimiento no necesita autorización para circular. Cuando algo realmente funciona, la gente lo siente. Pruébalo. Y siguen adelante. Unas semanas más tarde, Eva recibió un mensaje diferente. Era de una mujer llamada Nina, 61 años. Vivía en una región rural. Dijo que había encontrado el vídeo por casualidad, que tuve hinchazón crónica durante más de 8 años, que ya había desistido de buscar una solución, pero decidió intentarlo. Hizo los movimientos durante 4 semanas, cada día, y envió un mensaje que Eva leyó en voz alta, sola, en medio de la habitación. Por primera vez en casi una década, me desperté con el estómago blando. Pensé que mi cuerpo había dejado de funcionar. Pensé que así iba a ser hasta el final, pero no fue así. Gracias por no quedarme en silencio. Eva se sentó en el sofá y permaneció quieta un buen rato. Pensó en Yumi, en los 10 años de silencio. ¿A cuántas personas se podría haber ayudado si la información hubiera circulado? Pero también pensó que tal vez el tiempo de Yumi no fuera ese. Tal vez fue necesaria una noche, una mujer desesperada, una búsqueda a las 3 de la mañana, para que ese conocimiento finalmente encontrara su camino. Eva nunca dejó de hacer los movimientos, cada mañana, 10 minutos, antes del café. La hinchazón no volvió, el dolor de espalda no volvió, el insomnio no volvió, y la sensación de que el cuerpo era un enemigo desapareció. Eva aprendió a escuchar. Aprendió que el cuerpo no se detiene por nada, se bloquea cuando se ignora. Ustedes que están escuchando esta historia, ahora pueden estar en la misma situación en la que se encontraba Eva esa mañana. Quizás esté hinchado, cansado, quizás ya lo hayas probado todo, pero si algo te ha demostrado esta historia es que el cuerpo no se rinde. Él espera a que descubras qué necesita. Los movimientos están ahí, fueron probados, fueron silenciados durante mucho tiempo, pero ahora sabes que existen. Si quieres empezar, empieza mañana. 10 minutos, justo después de despertar. Haz los 6 movimientos, respira lentamente, presta atención a cómo te sientes, y si después de una semana sientes que algo ha cambiado, no te lo guardes, díselo a alguien, envía este vídeo. Así sobrevivió este conocimiento, pasando de persona a persona, de historia en historia. Y ahora, esta historia también es tuya. Si este contenido te ayudó, si tiene sentido,
Suscríbete al canal ahora. Aquí encontrarás más vídeos como este, más verdades que nadie cuenta, más herramientas que pueden transformar la forma en que vives tu propio cuerpo. No tienes que aceptar la hinchazón, no hay que aceptar el cansancio, solo necesitas saber qué hacer. Y ahora ya lo sabes.